Damos paso a la siguiente, ya la conferencia inaugural, ¿no? Yo quería comentar un par de asuntos de carácter organizativo que me han pedido que os traslade, ¿no? En primer lugar, recordaros que hay una programación cultural, ¿no? En paralelo a los cursos, que está convenientemente publicitada, y la universidad nos pide que os lo recordemos, ¿no? Segundo, una cuestión puramente logística. Y es que es muy importante, no solamente para acceder al palacio, sino en algunos momentos para acceder también al recinto, que llevéis la identificación. Porque además, sobre todo por las tardes, noches, hay unos conciertos y entonces parece que están especialmente celosos con los accesos abajo. Entonces, llevarla siempre a mano, aunque no sea a la vista, pero en un momento dado por si lo necesitáis mostrar. En tercer lugar, una cuestión también de agenda, aunque imagino que ya todas y todos estáis informados. Y es que hemos hecho una pequeña modificación del programa de última hora y en algunas de las versiones que están en la web no aparece recogido. Y esa modificación es que, por una parte, la mesa redonda que estaba prevista esta tarde y la conferencia de la profesora Esther del Campo se pusieron en una actividad, dado que la propia profesora del Campo iba a participar en la mesa en la tarde, para dejar espacio a una conferencia del alto representante Josep Borrell, que va a intervenir en el curso esta tarde a las 3:30, ¿no? Entonces, inicialmente se lo había invitado, pero tenía una cumbre de la ASEAN que finalmente pues, cambió de fechas. Y entonces, en el momento en que supimos que ese cambio se producía, pues no perdimos la oportunidad de tratar de repescarle y bueno, pues así ha sido. Entonces le tendremos a las 3:30 con nosotros para hablar de la crisis geopolítica que estamos atravesando, de la Europa geopolítica, una expresión que además él acuñó en un histórico discurso al Parlamento Europeo, y cómo encaja lo que el alto representante llama la otra relación transatlántica, ¿no? Que es la relación que se tiene con América Latina. Entonces, bueno, eso será a las 3:30 en sustitución de la mesa redonda que va a pasar a la mañana. ¿De acuerdo? Y bueno, por mi parte, pues nada más. Vamos a esperar un momento a que se reincorpore la secretaria de Estado para iniciar la conferencia inaugural. Muy bien, pues vamos a continuar con la... A ver, les veo con muchas ganas de tertulia. Bueno, pues retomamos el curso, entrando ya ahora sí en su contenido académico con una conferencia inaugural de excepción, ¿no? Que yo quiero agradecer en primer lugar, que va a estar pronunciada por Pilar Cancela, que es secretaria de Estado de Cooperación Internacional, a quien quisiera brevemente presentar. Pilar Cancela Rodríguez fue nombrada secretaria de Estado de Cooperación Internacional en el Consejo de Ministros, celebrado el 20 de julio de 2021. Es licenciada en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela, pertenece al Cuerpo Superior de la Administración General de la Xunta de Galicia desde 1993 y es técnica superior en prevención de riesgos laborales. Ha sido directora general de Relaciones Laborales de la Xunta de Galicia en 2 ocasiones, en 2003
y en 2005 a 2009. Diputada por el Partido Socialista de Galicia, PSOE en las Cortes Generales desde 2016 hasta la actualidad por la provincia de A Coruña. Y desde entonces ha presidido la Comisión de Igualdad del Congreso y la Comisión de Seguimiento del Pacto de Estado en materia de violencia de género. Secretaria de Organización del Partido Socialista de Galicia y presidenta de la gestora de dicho partido. Y desde junio de 2017 forma parte de la Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista Obrero Español como responsable del área de políticas migratorias y del PSOE en el exterior. Es patrona de la Fundación Pablo Iglesias y me gustaría añadir que también es patrona de la Fundación Carolina y presidenta de nuestra Junta Rectora, ¿no? Razón, además, por la que aprovecho la oportunidad para agradecerle, la verdad es que el apoyo que nos está brindando y la confianza en la Fundación como parte del sistema de la cooperación española que ella dirige. Secretaria, tienes la palabra. Pues muchas gracias, querido amigo José Antonio, te tuteo porque somos el equipo, somos parte del equipo de la cooperación española y la verdad es que yo creo que primero corresponde darle la enhorabuena a la Fundación Carolina por realizar una vez más este curso tan fantástico de la mano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Gracias, agradecer también al Gobierno de Cantabria, ya que está aquí la querida amiga, la directora con nosotros y estuvo ahora el vicepresidente, pero quiero reiterar ese agradecimiento y sobre todo agradeceros a vosotros y a vosotras, que no sé si teníais muchas más cosas que hacer, pero dedicar así la última semana del mes de julio a acercaros a un sitio tan fantástico que además da gana de quedarse a vivir aquí para siempre, pero es una oportunidad también para compartir, sobre todo diálogos. El planteamiento del curso es tremendamente interesante y oportuno. Es uno, además, de los objetivos fundamentales que nosotros estamos trabajando y en los que estamos desarrollando toda la acción en materia de cooperación, pero también deberá ser uno de los objetivos fundamentales de la presidencia de España el próximo semestre, el segundo semestre del año que viene. Con esa perspectiva, desde la cooperación española, desde el Ministerio, entendido en su conjunto, estamos trabajando intensamente, pero creo que el título no puede ser más oportuno y sobre todo plantearlo desde un punto de vista de una reflexión sobre cuál es el nuevo contrato social sobre el que debemos hablar en relación con América Latina y siempre ligado al refuerzo institucional, a la democracia y sobre todo desde una perspectiva de desarrollo, pero desde una perspectiva de desarrollo con las circunstancias actuales del siglo XXI, con las circunstancias actuales del mapa geopolítico, que esto, como veis, los cambios son incesantes y cuando parece que nos estamos recuperando de una crisis resulta que aparece otra de unas dimensiones además brutales que impactan en todo el mundo y que desde luego no podemos ser ajenos y los propios sistemas de cooperación internacional, desarrollo, de ayuda al desarrollo, tienen que estar preparados para responder a ese tipo de situaciones. Y España no puede estar ajena a esas situaciones. Yo creo que España, además, luego al final hablaré un poco más de nuestro modelo de cooperación, de nuestra nueva ley de cooperación que estamos ahora mismo tramitándola, pero creo que además la cooperación española, con todos los retos que aún tiene por delante, con las potencialidades aún que tiene que desarrollar, sí que podemos decir que es una cooperación consolidada en el mundo y es un referente en el mundo y eso también es cierto, con sus valores, con sus propias connotaciones que la hacen distinta a otras cooperaciones. Después os comentaré muy brevemente sobre todo cuáles son los aspectos fundamentales, pero creo que yo creo que la cooperación española responde realmente, es una viva imagen de lo que es la sociedad española. Y es una sociedad tremendamente solidaria. Creo que no hay ninguna mujer, ningún hombre en España que se cuestione el valor de la cooperación, la ayuda al desarrollo y todo lo que se pueda estar haciendo en cualquier circunstancia o cualquier hecho que ocurra en cualquier parte del mundo. Yo creo que esa reacción por parte de los poderes públicos, por parte del gobierno, para ayudar, ya bien sea desde una perspectiva de ayuda humanitaria, ya bien sea con programas o acciones concretas de desarrollo, yo creo que ninguna persona, ningún ciudadano o ciudadana de este país lo cuestiona. Por tanto, creo que es una de las áreas de trabajo pública, de gobierno, que creo que más empatiza y que más se parece a lo que nos define como ciudadanía.
Yo quisiera aprovechar sobre todo para reconocer el trabajo fundamental que hace la Fundación Carolina, no porque esté José Antonio aquí al lado, que también, pero creo que en esa riqueza de nuestro sistema de cooperación, donde no solamente está la Secretaría de Estado, está la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo, está la FIAP, está la Fundación Carolina. Yo creo que una de nuestras principales características es que, a pesar de existir multiactores que conforman ese sistema global y que definen la cooperación española, lo importante es la complementariedad y que cada uno aporta un espacio, aporta una visión, enriquece de una manera tremendamente importante en nuestra cooperación, que creo que es lo que tenemos que aprovechar y lo que tenemos que poner en valor. José Antonio además ha sido y es porque de momento aún no ha sido aprobada en las Cortes, que esperemos que en el mes de septiembre por fin eso se dé, ha sido una pieza fundamental y decisiva en la elaboración de ese nuevo anteproyecto de ley. Por lo tanto, es un honor haber contado con él y además es garantía de consistencia y de solidez. Por tanto, creo que también es un orgullo poder contar con él en todo este proceso. Se llevaba hablando en España muchos años de la necesidad de una nueva ley de cooperación al desarrollo, y creo que por fin tenemos un texto muy sólido y creo que va a ser un texto a la vanguardia no solamente en el ámbito europeo, sino en el mundo. Yo creo que a veces en España nos da un poco de vergüenza presumir de aquellas cosas que hacemos bien, y yo creo que hay que hacerlo, ¿no? Cuando las cosas suponen un salto cualitativo y cuantitativo, creo que hay que decirlo con modestia y con humildad siempre, pero también hay que ponerlo en valor, ya no solamente por nosotros, que estamos gestionando ahora desde el Gobierno el ámbito de la cooperación, sino fundamentalmente por las mujeres y los hombres que son cooperantes todo el año, todos los años, y que están en los países socios con los que trabajamos y que además están en las peores circunstancias a veces, pues de entornos inseguros, de situación de inestabilidad, incluso de ámbitos de grupos terroristas, de peligros reales para su vida, y siguen estando allí. Bueno, pues por ellos y por ellas creo que fundamentalmente vale la pena contarlo y hablar mucho de cooperación española. Bien, lo decía ahora el vicepresidente, lo decía ahora Pablo, lo comentaba también José Antonio, y es una realidad evidente que estamos viviendo un momento mundial donde las crisis ya no se pueden analizar desde un punto de vista unívoco. Ahora las crisis son multidimensionales, venimos de una situación crítica por la pandemia de la COVID, no nos hemos recuperado aún, hay quien habla de pospandemia, yo sería mucho más cauta, creo que aún no hemos superado la fase de la pandemia, y eso evidentemente ha trastocado pues, a los gobiernos, a los planes que podían tener cualquier gobierno en cualquier parte del mundo, y sobre todo tomar conciencia primero de una cosa muy importante, y es que nadie puede salir solo o sola de esta situación, y que todo es absolutamente global y que todo tiene un impacto transnacional y que de alguna manera no te puede resultar indiferente lo que pueda pasar en la punta del mundo pensando que tú vas a estar ajeno a esas consecuencias. Creo que las lecciones que nos está dando la realidad creo que van más allá de cualquier otro tipo de manifestación en sentido contrario. Ha sido la pandemia y ahora tenemos la guerra de Ucrania provocada por Putin, que evidentemente ha tenido un impacto económico brutal, pero incluso en una cuestión evidente, que es en el abastecimiento propio de los alimentos y sobre todo también en la energía. Por tanto, son temas que haré alguna referencia con posterioridad, pero creo que todos somos conscientes que el impacto que tiene en nuestras vidas y que va a seguir teniendo en nuestras vidas es palpable. Luego está, evidentemente, dependiendo de cómo responde cada quien y cada gobierno a ese tipo de situaciones, ¿no? Creo que tenemos ejemplos de otras crisis y me remito a cómo se ha respondido a esas crisis y cómo se está respondiendo ahora. Pero eso, en todo caso, lo comentaré luego. Creo que, además, la sucesión de varias crisis económicas, que tienen además un impacto social brutal, han generado también una crisis de desconfianza en la sociedad para con las instituciones.
Cuando hay una expectativa muy potente de la ciudadanía, cuando estás en una situación de vulnerabilidad y hay una crisis que te está afectando a todos los ámbitos de tu vida, lo primero que aspiras es que los poderes públicos, las instituciones, respondan de alguna manera a la resolución de esas crisis, sobre todo para los más vulnerables, las más vulnerables, y que de alguna manera la salida a esas crisis sea una salida, vamos a llamarle, en igualdad o equitativa, y que nadie quede atrás, como es el propio lema de la Agenda 2030. Cuando eso no ocurre, sobre todo cuando las brechas preexistentes, porque claro, aquí tenemos que pensar que la pandemia de la COVID no partíamos de una situación óptima, existían brechas, existían debilidades, vulnerabilidades, existía pobreza. Bueno, lo que ha hecho es profundizar mucho más en esas brechas y ahondar en esas brechas. Ahora se superpone la situación de Ucrania. Pues vamos a resumirlo de una manera mucho más coloquial y podemos decir que llueve sobre mojado. Por tanto, la respuesta de cómo desde las instituciones y desde los gobiernos se responde para resolver esas necesidades de la ciudadanía es lo que ha hecho que, como se han resuelto crisis precedentes, se ha producido una desafección y una desconfianza del propio ciudadano o ciudadana en quienes tienen la obligación desde las instituciones de resolver esas cuestiones. Por tanto, creo que hay una desafección, pero ya no solo institucional, sino incluso democrática. Una desafección al propio sistema democrático como forma de gestión de los estados, de los gobiernos, de las instituciones. Y sobre todo, si es la forma óptima, cómo poder responder a esos retos nuevos que se van superponiendo a otros viejos que están consolidados y que están afectando al pueblo, ¿no? Así lo constata el Latinobarómetro de 2021, donde dice que un 51% de la población aceptaría un gobierno no democrático si ese gobierno resuelve sus problemas. Al final es la practicidad. Y ahora entramos ya en la relación de la Unión Europea o de España con América Latina. Podríamos preguntarnos cuáles son las razones que podrían explicar esta crisis de confianza de la ciudadanía hacia las instituciones, hacia el propio sistema democrático. Y yo creo que podríamos resumirlo en tres cuestiones. El análisis es mucho más complejo, evidentemente, pero creo que podríamos hablar de tres cuestiones. En primer lugar, hay una ruptura del contrato social. Lo que los estados, lo que los gobiernos, las instituciones deberían responder a la ciudadanía para resolver sus problemas, sus demandas, sus necesidades, cubrir sus libertades, sus derechos. Por otra parte, hay un incremento tremendamente notable de lo que podríamos llamar la ciudadanía digital y también el fortalecimiento cada vez del concepto de lo común y de lo importante que es lo colaborativo frente al individualismo como una de las cuestiones que se plantea el ciudadano. Por tanto, ¿por qué hablamos de ruptura de un contrato social? Yo creo que partimos de una debilidad institucional, como comentaba antes, a lo largo de estos últimos años, que ha puesto en juego el ideal democrático y, por tanto, la ruptura de ese contrato social y la idea de progreso. En este sentido, esa concepción del Estado como un Estado garante de servicios, garante de derechos, se vio, yo creo que absolutamente debilitado, cómo se respondió, como decía antes, a esa crisis que se produjo en el año 2008, y a eso se fue sumando y se fue superponiendo, como os decía, otra serie de circunstancias que vinieron después. Por tanto, la ciudadanía, ¿qué esperaba? Esperaba una salida de la crisis fuerte, pero también una salida de la crisis equitativa, donde nadie saliera más perjudicado de lo que entró en ella, o por lo menos a la situación preexistente. Pero es que paradójicamente quienes salieron más perjudicados y más perjudicadas eran quienes más débiles estaban y más vulnerables eran. Por tanto, los continuos retrocesos que se producen a partir de ese momento, de la crisis del 2008, lo que hicieron fue profundizar cada vez más en esa percepción por parte de la población de que había un modelo de democracia representativa que realmente no les representaba. Esto dicho así a grosso modo, evidentemente el análisis es mucho más, podríamos desglosarlo muchísimo más, pero creo que esa primera reflexión es perfectamente válida. Y a la par que ocurre todo esto, durante la primera década de este siglo XXI, asistimos al auge de lo que podemos llamar el ciudadano o la ciudadana digital.
mediante la cual la sociedad cada vez está más hiperconectada, hiperinformada, a veces en exceso informada, porque no siempre la información que recibe es la información más veraz, pero lo que está intentando es, por esa capacidad de interconexión y también por una percepción de acceso directo a las instituciones, lo que quiere es un diálogo horizontal, no un diálogo vertical. Y entonces los propios usuarios de las redes sociales, de ese mundo digital, lo que quieren es una interacción directa y lo que quieren ser es agentes del cambio, formar parte también de esos agentes del cambio independientemente de las instituciones que están establecidas. Y se identifican, por tanto, no solamente como meros receptores de servicios públicos, sino que quieren o entienden que ellos también deben ser tenidos en cuenta en los posibles cambios y modificaciones que la sociedad demanda. Por tanto, esto nos sitúa en un momento histórico sin precedentes, donde los avances tecnológicos también rigen de una manera determinante la propia evolución y el propio desarrollo en todas las vertientes, en todas las dimensiones de las naciones o de los estados. Y en tercer lugar, como os decía, el camino hacia un nuevo paradigma o un nuevo concepto de ciudadanía, donde hay un concepto muy arraigado de autonomía y de voluntad de participar en los asuntos públicos mediante canales directos y no canales tradicionales, como se conocían hasta ahora, para hacer de alguna manera frente a un individualismo e hipercompetitividad que son característicos de las sociedades postneoliberales, y eso es una realidad palpable. Por tanto, cada vez contamos con una ciudadanía que reclama nuevas formas de interacción, nuevas formas de participación, y los gobiernos y los demás organismos institucionales de cualquier Estado tienen que plantearse nuevos modelos de gobernanza para canalizar esa participación y generar confianza y poder abordar las cuestiones públicas desde perspectivas que evidentemente tienen que ser mucho más abiertas, mucho más participativas, mucho más integrales, donde los conceptos de innovación cada vez forman más en el día a día parte de ese diálogo desde las instituciones con la ciudadanía. Innovación social, innovación pública, co-creación, coproducción, y entonces aparecen categorías emergentes de esa participación que quieren formar parte de ese gobierno o de esa gestión de las instituciones. Por tanto, este paradigma global, que podría componerse de estos tres vectores, seguramente podríamos incluso analizar alguno más, pero yo resaltaría estos tres, justifica, y lo que da cabida también es que surjan o deberían surgir nuevas formas de gobernanza y de gestión de los problemas públicos, que sean capaces de cerrar esa brecha entre ciudadanía, Estado e instituciones, que refuerce también la capacidad de las instituciones de ser mucho más permeables y ser mucho más cercanos, sobre todo con un objetivo fundamental, y esto no me voy a cansar de repetirlo, y es que las políticas públicas sean de calidad y de alguna manera esas políticas públicas se apropien de ese progreso tecnológico y digital, pero siempre políticas públicas. Esto es tremendamente importante. En este contexto que la cooperación española, como bien dice el título de este seminario, estamos intentando promover e impulsar en la región, en Latinoamérica y Centroamérica, el Caribe, un nuevo contrato social, un debate sobre cuál debería ser el nuevo contrato social, con conceptos que deben integrarlo de una manera determinante, y es, primero, la transparencia, el fortalecimiento de las reformas fiscales, es tremendamente importante, la creación de capacidad institucional, el buen gobierno, la buena gobernanza, el Estado de Derecho, los marcos anticorrupción, el clima de inversión y de gestión de las finanzas públicas, que es una pata también tremendamente importante. Todo ello juega un papel determinante en este contexto. Lo que pretendemos, en todo caso, es ayudar a los países socios con quienes estamos haciendo cooperación, además desde hace muchísimos años. La cooperación española lleva en América Latina y Centroamérica más de 40 años. Tenemos unas instituciones
o una organización muy arraigada, tenemos nuestras oficinas técnicas de cooperación, tenemos centros de formación, tenemos escuelas taller, tenemos centros culturales. Quiero decir, nosotros estamos formando parte de la propia dinámica de los países socios de nuestra cooperación. Nosotros no nos estamos yendo de América Latina. Hay otros países que sí se están yendo de América Latina, países de la Unión Europea que llevaban mucho tiempo allí y la están dejando porque están reorientando sus objetivos pues, hacia otro continente o hacia otra perspectiva. España no se va de América Latina, no sería comprensible y no podemos hacerlo y no lo vamos a hacer. Porque sinceramente, creo que alguna vez lo hemos comentado, José Antonio, y es que a España la define América Latina también. España no sería lo mismo sin esa relación tan intensa con América Latina desde todo punto de vista. Por tanto, lo que estamos intentando es, a través de generar ese diálogo sobre cómo sería ese nuevo contrato social, pues sobre todo hay que partir de una diagnosis. Primero, conocer cómo está la situación, cómo lo ven los propios países socios, abrir un debate, pero no solamente con las instituciones, también con la sociedad civil organizada, con la universidad, con los distintos actores que se organizan socialmente, escuchar, hacer un debate para luego, por lo menos, saber qué es lo que tenemos que hacer o dónde tenemos que actuar. Y sobre todo, el objetivo fundamental, ¿cuál es? Obtener siempre mejores servicios públicos. La obtención de mejores servicios públicos nos lleva a mejorar los sistemas de protección social y el impacto social es mucho más potente. No nos olvidemos que al final la ayuda al desarrollo, ¿qué combatimos fundamentalmente? Combatimos muchas cosas y podríamos hablar de muchas cosas, pero hay una sobre todas las cosas, que es la pobreza. Y en situaciones y contextos de pobreza siempre van acompañados de debilidad institucional. Y la debilidad institucional lleva aparejada siempre síntomas muy evidentes de corrupción en las instituciones. Por tanto, es como un círculo vicioso que hay que romper de alguna manera y creo que la única manera de hacerlo es reforzando siempre lo público y reforzando siempre la institucionalidad pública. Eso evidentemente exige un compromiso también por parte de los estados, por parte de los gobiernos y no siempre se responde de la misma manera. Pero aún así, la cooperación española tiene que estar presente porque uno de nuestros ejes de trabajo fundamentales es la gobernanza. La gobernanza desde la democracia, desde los valores democráticos y sobre todo desde el refuerzo de lo público y no me cansaré de repetirlo. Está claro que la cooperación española tiene como hoja de ruta la Agenda 2030, la consecución de los objetivos de desarrollo y siempre la recuperación que planteamos tiene que ser una recuperación inclusiva y sostenible. Por tanto, el impacto negativo que tiene en el desarrollo humano, en particular, siempre en particular y de una manera mucho más brutal para las mujeres y las niñas en cualquier parte del mundo y sobre todo cuando hablamos de países vulnerables y sobre todo la exacerbación voy a tener que beber agua porque ya de los desafíos socioeconómicos, en particular el incremento de la desigualdad. Ahí está la raíz de todas las cuestiones y que va siempre muy aparejada de la inestabilidad política, que es una también de las cuestiones definidoras de algunos de los países de América Latina, sin olvidar el cambio climático como un elemento que cada vez es más evidente y además no hace falta ir a América Latina para verlo a África. Creo que ya los negacionistas debieron de convencerse de que no es un invento ni era una mera declaración de intenciones, sino que es una realidad con la que estamos topándonos de una manera muy cruda. Cuando hablamos de lucha contra la desigualdad en América Latina, creo que también tenemos que hacer una reflexión que España siempre ha defendido. Normalmente, cuando se califica a un país como receptor de ayuda al desarrollo, los indicadores que se tienen en cuenta normalmente es cuál es el PIB per cápita, su renta nacional bruta, y eso hace que determinados países sean calificados como países de renta media o renta alta, cuando sin embargo siguen teniendo unas deficiencias estructurales, institucionales, de desigualdades y sobre todo de vulnerabilidad que subyacen a esos meros indicadores objetivos económicos. España ha defendido que ese no puede ser, siempre lo hemos defendido, no puede ser el único
referente a tener en cuenta. Un país puede estar calificado como de renta media y tener una debilidad institucional muy potente, o puede tener una debilidad social o unas brechas sociales muy profundas, y eso, sin embargo, no le convierte en un país rico o en un país calificado como no necesario ser objetivo de ayuda al desarrollo. Por tanto, creo que hay que tener en cuenta otras dimensiones, como son, como os decía ahora, las desigualdades, el impacto que está teniendo el cambio climático, y en eso nosotros, para apoyar a nuestros países socios de América Latina y el Caribe, y sumado a las prioridades que tiene nuestro sistema de cooperación internacional, nosotros siempre hemos planteado un diálogo horizontal con los países socios. Y eso nos permite también tener un conocimiento mucho más exhaustivo y mucho más cercano que otras cooperaciones. Yo siempre digo lo mismo, digo, habrá otras cooperaciones que tienen muchos más recursos que nosotros, y la tienen. A mí me gustaría tener los recursos que tiene Alemania, o que tiene Francia, o que tiene Bélgica. Pero hay una diferencia y una nota que nos aporta un plus a la cooperación española, y es que nosotros, para establecer cuáles son las prioridades, para establecer cuáles son nuestros programas con los países con quienes cooperamos, nosotros nos sentamos a hablar con ellos, dialogamos con ellos y establecemos lo que llamamos un marco de asociación país, que es como un acuerdo entre ambos países, y donde definimos cuáles son las prioridades. Eso, evidentemente, hace que el impacto de nuestros programas sea mucho mayor, porque al final está respondiendo también a las propias necesidades del país, y además se hace de una manera negociada o dialogada, pero con un espectro muy alto de participación, no solamente en las instituciones del gobierno, también la sociedad civil organizada, las ONGs, y también nuestra cooperación descentralizada, que en muchos casos está en esos países. Una de las notas más importantes, y creo que hacen a España en su cooperación muy especial, es la capacidad de la cooperación descentralizada que hacen comunidades autónomas y entidades locales, y que llegan a aquellos sitios o a aquellos espacios que muchas veces para nosotros, desde la cooperación de la Administración General del Estado, pues nos resulta más complejo, o las ONGs que están también en terreno. Entonces, creo que estos son valores que nos diferencian y que nos dan un plus que creo que es importante también poner en valor siempre. Este diálogo, que es una manera que ya está incorporada en nuestra forma de hacer cooperación, es también lo que nos permite tener una cercanía mucho más realista de cuáles son los diagnósticos necesarios sobre los que poner el foco cuando hablamos de América Latina o de las posibles propuestas hacia dónde debe ir América Latina. Primero, porque estamos allí, y segundo, porque esa interacción es permanente y fluye. Yo lo digo muchas veces, lo repetimos muchas veces, y es que cuando firmamos un map, ese map no es inmutable. Ese map tiene que ir adaptándose a las nuevas circunstancias, a las nuevas situaciones por las que vaya pasando ese país, y España, en lo que podamos de alguna manera responder y ayudar y ir de la mano. Nosotros no tutelamos a nadie. Yo creo que esa actitud de que al hacer cooperación al desarrollo, ayuda al desarrollo, parece que el país, de alguna manera donante, se sitúa por encima del país socio, eso descarta. Ese no es el planteamiento, no puede ser el planteamiento. Y creo que es una de las grandes notas, de las grandes señales de identidad, y lo repetiré las veces que haga falta, de nuestra cooperación. Pongo un ejemplo. China, que está en todas partes. China llega a América Latina, donde además está teniendo una presencia brutal, bueno, tiene una presencia en América Latina, en África, en todas partes, ¿no? Y llega y dice, yo voy a poner tantos millones, voy a hacer esto. Pero me da igual si a ti te parece bien o te parece mal, yo voy a invertir en esto. Simplemente es una cuestión de una infraestructura que se quedará allí, pero no hay un feedback, no hay un diálogo y no hay un arraigo tampoco de esa cooperación. Evidentemente hay veces que a los países le dice, oye, pues fenomenal, ¿qué te voy a contar? Pues si quieres hacerme, a mí me hizo gracia, hace poco en un viaje a Senegal, que es país prioritario para la cooperación española, le hicieron los chinos allí un tremendo estadio de fútbol con luces maravillosos y tal, y resulta que después te vas a 20 kilómetros de la capital y ves lo que ves, ¿no? Entonces dices tú, bueno, pues está bien, ¿no? Está bien.
Pues a lo mejor yo prefiero trabajar precisamente en esos 20 o 50 o 500 kilómetros de la capital, donde las situaciones y las necesidades son otros. Pero bueno, cada uno tiene su enfoque, ¿no? Pero bueno, la cuña publicitaria también había que... No, es broma. Quiero decir que es totalmente distinta la perspectiva y creo que eso también hay que resaltarlo como uno de nuestros principales valores, pero no es un valor propio de la Administración, en este caso de la cooperación desde el punto de vista de la Administración General del Estado. Es la misma perspectiva que se tiene, miro a la directora general aquí en Cantabria, que hacen proyectos de cooperación fantásticos, o cualquier ayuntamiento. Esa es la perspectiva de la cooperación española. Y esa es, de alguna manera, pues como somos. Yo creo que al final trasladamos unos valores de convivencia y de sociedad que son los que nos identifican. A nosotros nos interesa la perspectiva de cada uno de los actores de la cooperación en los países, cada uno desde su punto de vista, la perspectiva política, la perspectiva de la sociedad civil, la perspectiva de los medios de comunicación también, o la perspectiva de las universidades, del mundo académico, porque creo que es la única manera de conocer realmente cómo está el status quo de las cosas y poder incidir para mejorarlas. Entendemos que el enfoque que nosotros planteamos es siempre un enfoque constructivo, un enfoque positivo y, evidentemente, una vez que se tiene el diagnóstico, pues hay que pasar a la acción y hay que diseñar una estrategia y, sobre todo, poner encima de la mesa propuestas, soluciones y, sobre todo, establecer también programas no solamente propios y específicos de cada uno de los países, sino tener también una perspectiva regional. Eso nos lo permite también ese diálogo fluido y ese diálogo permanente. Al final, lo que estamos trabajando es en la construcción de horizontes futuros para reforzar gobiernos democráticos, instituciones democráticas, cuando hay posicionamientos políticos que están cuestionando la propia democracia y el propio funcionamiento democrático. Y eso creemos que es tremendamente importante. Luego, evidentemente, toca hablar de la relación histórica que ha mantenido o que se mantiene entre América Latina y la Unión Europea. Será desarrollada en algún otro de las partes de este seminario con más profundidad, pero creo que esta relación birregional es tremendamente importante y, si me permitís, me gustaría hacer una reflexión al respecto. Evidentemente, en esta relación birregional, España ocupa un papel central. En las instituciones europeas, ahora que no nos oye nadie, si España no habla de América Latina y el Caribe, nadie habla de América Latina y el Caribe, salvo nosotros y Portugal. Eso es así. Por tanto, las relaciones birregionales entre la Unión Europea e Iberoamérica cuentan con un gran acervo acumulado de hace muchísimo tiempo, son un referente también, hay una comunidad de intereses, de valores y hay una identidad y una proyección internacional de las dos regiones, eso es indudable. Por tanto, creo que esas relaciones contribuyeron a la democratización de la región, tras el ciclo de dictaduras de la Guerra Fría, y también se respaldó de una manera evidente los procesos de paz que se desarrollaron en Centroamérica y en los que estuvimos tremendamente presentes y seguimos estando. Porque las cosas no terminan. En la Cumbre de Río del 99 se creó la Asociación Estratégica Birregional, que ha dado lugar desde entonces a un activo diálogo político con gobiernos, con la sociedad civil y, sobre todo, pues para fomentar la cooperación, para fomentar el comercio, las inversiones, evidentemente todo ello en clave sostenible, y se ha formado una red de acuerdos de asociación que aún está incompleta y que lo que pretende es abarcar a la inmensa mayoría de los países de América Latina y el Caribe. Esas relaciones creo que son las que debemos cuidar mucho ahora y las que deben servir ahora para poder fortalecer y ampliar de manera conjunta la autonomía también de las dos regiones ante un mundo donde hay una creciente rivalidad geopolítica, eso es más que evidente, pero que también necesita gobernanzas estables, necesita reglas y necesita certidumbre. Y creo que es el momento perfecto para que ese binomio, para que esa interrelación entre las dos regiones se profundice muchísimo más. El escenario al que nos enfrentamos es un escenario tremendamente complejo y está además en proceso de cambio.
cuando parece que no puede ocurrir ninguna otra cuestión que pueda cambiar el tablero mundial, pues sí ocurre. Y ante esa situación creo que esta grave crisis económica y social en la que América Latina se ha visto inmersa derivada de la pandemia de la COVID y que aún no se ha recuperado de ella, porque creo el continente, por decirlo de alguna manera, más afectado desde todo punto de vista, no solamente en número de fallecidos y fallecidas por la pandemia de la COVID, ha sido América Latina, más que África. Y esa es una realidad. Y ahora, evidentemente, la invasión rusa de Ucrania pues pone de nuevo las normas, cambia todo en el sistema internacional y eso evidentemente está trayendo consigo inflación, los indicadores económicos son lo que son y no nos olvidemos que ha producido y va a producir una profunda crisis alimentaria. La seguridad alimentaria o la inseguridad alimentaria será uno de los grandes retos y de los grandes temas que vamos a tener que afrontar en los próximos meses, yo diría que incluso en los próximos años, y que tendremos que afrontar en una situación de debilidad económica internacional muy compleja. Y tiene esto evidentemente una estrecha relación con el cambio climático, hay que sumarlo, y una estrecha relación también con los fenómenos migratorios. Por tanto, son temas interrelacionados entre sí y de un calado pues, profundo, ¿no? Los actores que tenemos, por tanto, enfrente no son los que solían ser en América Latina. El escenario político está dominado por una erosión democrática importante y también por la fragmentación y la polarización política. Esta es otra de las constataciones que podemos hacer sin duda. Y luego por la crisis de las organizaciones regionales. Quizás si hubiera organizaciones regionales fuertes que pudieran cohesionar, que pudieran hacer su papel de mantener unos lazos, de mantener una estructura, de mantener un diálogo permanente, eso ayudaría muchísimo más al refuerzo institucional, a la puesta en valor de los valores democráticos, a la participación, y esto realmente no está ocurriendo. Por tanto, la capacidad de la región para mantenerse de alguna manera en posturas comunes, reforzando esa solidaridad y ese diálogo permanente, está claro que se ha visto tocado y sobre todo relegado porque hay una tensión geopolítica global tremendamente importante y además donde se da por sentado que hay un desinterés por parte de Europa en esa situación en América Latina, porque Europa está mirando hacia otro lado y se empieza a dar por sentado que en esa previsión o visión de un posible futuro de competencia estratégica, de competencia geopolítica, económica y también tecnológica, pues que serán más bien otros países, como puede ser Estados Unidos o como puede ser China, quienes puedan ser los que pongan el foco en América Latina. Creo que eso produce un cierto distanciamiento, ¿no?, desde América Latina cuando mira hacia Europa, porque la percepción que tienen es, bueno, no le interesamos mucho, porque está claro que no nos miran ni nos tienen en cuenta en sus planteamientos, o sobre todo en la presencia de Europa en América Latina, porque creo que desde el 2015 no existe un diálogo político a nivel de jefes de Estado y de Gobierno, que solo se ha empezado a recuperar con la conferencia ministerial virtual, además, que se hizo en diciembre del 2020. Es cierto que estábamos en época de pandemia, pero bueno, esperemos que sea en todo caso, después de que en el 2021 se realizó una reunión de presidencias pro tempore de organismos regionales, que sea el inicio de un camino para retomar o profundizar en esa relación. Yo creo que tenemos que ser responsables, que la Unión Europea, Europa, es responsable también de ese distanciamiento. Creo que hay que reconocerlo así. Hasta ahora, para las instituciones europeas y para Europa, América Latina no tenía ningún tipo de interés. De hecho, el foco ha estado puesto siempre en África, con una preocupación palpable y notable por lo que supone África en cuanto a los movimientos migratorios y por el potencial que tiene África. Es una explosión brutal de una población muy joven, además,
que se va a multiplicar en los próximos años y que evidentemente va a buscar expectativas de vida, y la puerta más inmediata es Europa. Entonces, bueno, pues Europa ha mirado sobre todo hacia ese lugar del globo terráqueo. Y América Latina no ha estado entre las prioridades de la Unión Europea, salvo cuando España lo ha mencionado, que ha sido siempre. Pero también es verdad que siempre nos hemos encontrado muy solos en ese planteamiento. Y sin embargo, fijaros qué contradicciones tienen las cosas. Sin embargo, la Unión Europea es el principal inversor externo en América Latina, con un stock acumulado en 2019 cerca de los 800.000 millones de euros. Y esta cifra representa más que la suma de todas las inversiones que realizan las empresas de la Unión Europea, en China, en la India, en Japón y en Rusia juntos. Y sin embargo, no existe esa percepción o esa sensibilidad a lo que supone América Latina. Creo que la crisis que está viviendo la Unión Europea, una crisis que evidentemente hay que enmarcar en esta situación de crisis global y sobre todo la crisis del euro, reveló que hay también fallos en la unión monetaria, esto es así, y en el diseño que existió ordoliberal, y la política de austeridad de esas etapas, pues está claro que no dieron su resultado. Está claro que lo que hicieron fue traer más recesión económica, más desigualdad y un retroceso muy importante en la cohesión social y en la cohesión territorial. Por tanto, todo esto, la Unión se centró en intentar resolver todos esos retos, pero la mirada evidentemente la dirigió pues al territorio quizás o al continente más inmediato, olvidándose de otros continentes. Y al mismo tiempo también permitió quizás esa falta de interés por parte de la Unión Europea aplicando esas políticas de austeridad, que surgieran también un movimiento muy potente de la ultraderecha que ha ido ocupando espacios. Cuando nos alejamos de los valores que definen a la propia Unión Europea, esos valores de cohesión social, de justicia social, de solidaridad y de reparto equitativo de los recursos, pues al final, evidentemente, cuando la ciudadanía percibe esa desafección, siempre hay quienes, con un discurso mucho más primario y sobre todo mucho más gráfico, con frases muy directas, sin dar muchas explicaciones, son los que tienen un impacto mucho más fuerte y además cala mucho más en una ciudadanía que está desafectada y que ve que las instituciones no le están respondiendo a las expectativas que se marcaron. Por tanto, creo que la Unión Europea también es verdad que en los 2 últimos años ha intentado cambiar, ha dado un giro, ha intentado cambiar esa mirada, ha tratado de responder a esos retos. Por ejemplo, podemos mencionar 2 ejes de cambio fundamentales. Uno es el Pacto Verde Europeo y la búsqueda también de una autonomía estratégica por parte de la Unión Europea en ese tablero geopolítico global. Y creo que además la pandemia ayudó a dar ese paso. Yo creo que la pandemia, Europa sí que respondió de alguna manera como un bloque ante ese tipo de situación. Creo que el resultado de los Team Europe para dar respuesta al tema de la COVID es un ejemplo que ahora se está trasladando a muchos otros ámbitos de actuación y creo que por fin Europa, y además ahora se ha reforzado, ya empezamos con la situación de Afganistán, que respondió en bloque ante ese desafío, pero yo creo que se ha visto de una manera mucho más evidente por primera vez como respuesta a lo que ha ocurrido con la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Yo creo que por fin Europa ha mantenido una posición de política exterior común y donde ha existido una unidad que creo que sí nos puede permitir suponer que hay un cambio de actitud y que podemos estar en una nueva etapa de planteamiento de la propia Unión Europea. El Pacto Verde Europeo creo que deja atrás un enfoque sectorial de la política ambiental y de clima para convertirse en la verdadera matriz económica y social de la Unión Europea. Está claro que es un acuerdo político en el que han participado no solamente los socialdemócratas, también la centroderecha, los liberales y los verdes, y se basa en asumir la agenda medioambiental y de compromiso con la protección del medio ambiente, pero de la sociedad también, porque al final está claro que el impacto climático y todo lo que tiene que ver con el impacto verde va mucho más allá de una mera preocupación por lo ecológico. Tiene impacto económico, tiene impacto social y así es como tiene que ser, desde luego, abordado.
Estamos hablando que también este Pacto Verde tendrá que repercutir en cuál es la política industrial que la Unión Europea defiende y, por supuesto, siempre un mayor papel reforzado del sector público, liderando las innovaciones en los campos como la energía renovables o las tecnologías digitales. Creo que el papel de lo público siempre tiene que ser el centro, siempre tiene que ser el motor de todos estos nuevos retos. Por tanto, Europa asume que estamos en una nueva fase histórica de desglobalización y repliegue de las cadenas productivas por causas tecnológicas y por causas geopolíticas. Y en ese punto el Pacto Verde será eje central de la acción exterior de la propia Unión Europea y además promoviendo alianzas verdes con muchos otros países y regiones, porque para alcanzar las metas climáticas es la única manera de responderlo. Desde el punto de vista multilateral, sumando esfuerzos, porque no hay otra manera de asumir la descarbonización del Acuerdo de París o los nuevos retos del cambio climático si no lo hacemos así. Y creo que además algunas iniciativas de algunos países, incluso Estados miembros, intentando dar pasos atrás en esa consecución, creo que es un error. Creo que la realidad nos está demostrando que no queda otro que ese enfoque verde y que no tiene retroceso, desde luego. Bueno, todos estos factores que os he comentado, que hemos reflexionado, inciden, por supuesto, en las relaciones entre América Latina y Europa. No podemos hacer abstracción de ello, de lo que está ocurriendo, porque todo tiene un impacto en este sentido. Lo que sí tenemos es que aprovechar el momento y la oportunidad para reevaluar los motivos por los que nos relacionamos, para qué nos relacionamos y cómo vamos a seguir caminando juntos en estos nuevos retos de renovación de las relaciones entre la Unión Europea y América Latina. Claro, reevaluar no significa empezar de cero, no significa que lo que hayamos hecho hasta ahora conjuntamente no tenga valor. Todo lo contrario, yo creo que hay un vínculo muy fuerte entre Europa y América Latina, sino que lo debemos abordar como un potencial y unos objetivos renovados con un nuevo contexto y en un nuevo contexto, pero tanto en función de los intereses, pero no solo de los intereses, sobre todo de los valores que compartimos y de los valores que ambas regiones defendemos, y creo que realmente, yo creo que América Latina es la región que más se parece a Europa y Europa es la región que más se parece a América Latina en cuanto a valores y en cuanto a perspectiva de las situaciones. Podríamos hablar de tres dimensiones de esta nueva simbiosis, que es la concertación y el diálogo político, que deberá ser fundamental, el comercio y las inversiones y la cooperación para el desarrollo. Lo dejo para el final, pero no es porque sea menos importante. Por tanto, en primer lugar, en esa relación del diálogo político, lo que hay que reforzar fundamentalmente siempre es la democracia y reivindicar el respeto al orden internacional frente a quienes lo impugnan, incluso quienes lo quebrantan de una manera flagrante, y eso ocurra sea en la Unión Europea o en América Latina y el Caribe, y esto es una problemática que compartimos, porque la preocupación es global. El impacto que ha tenido todo lo relativo a los cereales, al aceite, a la energía que ha ocurrido con la invasión rusa a Ucrania ha tenido un impacto brutal en América Latina, también en África, también en Estados Unidos y, por supuesto, en Europa. Por tanto, esa tiene que ser la concepción y tiene que ser la percepción. Y en ese sentido, a mí yo reivindico, una vez más, lo reivindicamos siempre desde la cooperación y desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, ese debate birregional o ese nuevo reforzamiento de la relación América Latina-Europa, Unión Europea, no puede ser reduccionista. No permitamos que cuando hablemos de América Latina siempre se reduzca el debate a 3 países concretos de América Latina. América Latina es mucho más que esos 3 países, esos 3 países tienen sus circunstancias, tienen sus vicisitudes. Bueno, seguiremos también hablando, seguiremos apostando por el diálogo y sobre todo por los sistemas democráticos para resolver esas cuestiones, con toda la fortaleza que nos dan también los ámbitos multilaterales, donde los tratados internacionales, pero América Latina, no permitamos que se reduzca el debate a lo mismo, porque entonces estaríamos perdiéndonos un enorme potencial y sobre todo perdiéndonos la propia identidad
de un continente que es hermano y con el que nosotros, desde luego, tenemos un camino tremendamente consolidado de haberlo hecho juntos, pero también debemos seguir apostando por retos juntos, ¿no? Creo que compartimos tanto Europa como América Latina las mismas cuestiones, son aquellas que os comentaba antes: desafección, la desconfianza hacia las instituciones, la devaluación de la propia democracia, el deterioro de la esfera pública. Cuando hay deterioro de la esfera pública, pues hay un ascenso de determinadas fuerzas políticas que sabemos a qué conducen y qué es lo que significa. Por tanto, creo que la presencia de la Unión Europea o la simbiosis de la Unión Europea con América Latina y el Caribe es tan necesaria, porque creo que creemos que debe ocupar un espacio que tiene que servir de equilibrio, sobre todo ante el avance de la ultraderecha en determinados casos, pero también al papel que pueda hacer Estados Unidos, por un lado, el papel que pueda hacer otras grandes potencias económicas que también están jugando en el mapa geopolítico, y que la Unión Europea tiene unos valores completamente distintos, como os decía antes. Creo que ya es una cuestión también de ocupar Europa su espacio y su presencia en la esfera global. Luego, evidentemente, os hablaba del diálogo político y esa relación renovada entre Unión Europea y América Latina, donde es necesario que haya una autonomía estratégica de ambas regiones en un mundo que está caracterizado pues por esa perspectiva de globalización, de competencia geopolítica entre las grandes potencias económicas, y donde está evidentemente Estados Unidos por un lado y China por el otro, pero donde Rusia también está jugando su papel. Rusia está muy presente en África, pero está muy presente también en América Latina. Entonces, creo que el sistema internacional es tremendamente complejo, se ha complicado muchísimo, está también muy interconectado y muy disputado. Entonces, creo que el papel de la Unión Europea se torna cada vez más imprescindible y creo que más necesario, sobre todo porque también hay una necesidad o hay una dimensión de ideas, ¿no?, de valores que os mencionaba antes. Y esas narrativas de ideas y de valores deben permitir que nadie esté en una posición de subordinación a las grandes potencias económicas, sino que debe responder a la identidad compartida de qué modelo de sociedades queremos, cuáles son los valores que deben imbricar esas sociedades y, sobre todo, en el refuerzo democrático e institucional. Y creo que no es un tema menor. Y para eso el diálogo permanente es fundamental. Yo creo que frente a dar prioridad a la geopolítica, a la seguridad, a la guerra, a la rivalidad estratégica, significa necesariamente que se produce el efecto evidente, y es que pierde relevancia pues todo aquello que tenga que ver con la democracia, con una sociedad equitativa, con los valores humanos, con los derechos humanos, con la igualdad de género, con el desarrollo sostenible y con la propia Agenda 2030, con los objetivos de desarrollo. Si se pone en la balanza y se da preeminencia a la primera parte, evidentemente la segunda parte se debilita, y eso es lo que nosotros desde luego no podemos permitir. Y por último, o el tercer aspecto, en esa relación birregional puede contribuir, más allá de la respuesta a la crisis de la COVID, a la redefinición de qué es desarrollo económico y social en clave de sostenibilidad. Sí, voy a tener que beber porque ya... En clave de sostenibilidad, como está demandando y como son los propios principios y las propias demandas de la Agenda 2030. Aquí entra en juego entonces la propuesta del concepto de desarrollo en transición, que está impulsada por el Centro de Desarrollo de la OCDE y de la CEPAL, y que además apoya también la Comisión Europea como un nuevo concepto de desarrollo. Y con esa agenda se pueden plantear unas relaciones de cooperación pues, mucho más horizontales, más inclusivas, y entonces ahí surge el diálogo sur-sur, dejando atrás la lógica diálogo norte-sur, que son mucho más abiertas, donde lo que permiten es un intercambio de aprendizaje conjunto.
de experiencias innovadoras, sobre todo en el ámbito de las políticas públicas y también la implicación de todos los actores en el ámbito del desarrollo sostenible. Por tanto, la búsqueda de estrategias para desarrollar esa cooperación avanzada para el desarrollo en transición es muy relevante, es fundamental en los nuevos procesos de integración y cooperación regional, que es lo que intentamos reforzar y que creo que es lo que ahora mismo se echa de menos, o que al menos es una de las cuestiones donde tenemos que poner el foco. Y sobre todo más allá del ámbito comercial o más allá del ámbito de los intereses económicos, creo que los regionalismos latinoamericanos y el europeo son proyectos fundamentalmente políticos, pero sobre todo sociales. Son proyectos sociales que buscan, y ahora parece que estoy haciendo como una declaración naif, pero es que es el sentido que tiene la cooperación al desarrollo. Buscan la paz, buscan la estabilidad, buscan combatir la pobreza, buscan el progreso social en cada una de las comunidades y, sobre todo, desde este punto de vista, formar parte de ese mundo de las relaciones internacionales y también el fortalecer el multilateralismo, pero partiendo de esos principios y de esos valores. Yo creo que no debemos perder nunca la perspectiva. Por tanto, las relaciones entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe tendrían que reorientarse a compartir ese espacio, un espacio de diálogo de políticas, de cómo convergemos para regular las mismas, cómo transformamos los sistemas productivos para reconstrucción de ese contrato social, que es al final lo que estamos planteando. Y ello siempre en base a lo que llamamos la triple transición: la transición socioeconómica, la digital y la ecológica. Pero sobre todo, la transición social. Todas son importantes, la económica es importante, la tecnológica es muy importante, pero la social es muy, muy importante. Porque si perdemos esa perspectiva, estaríamos perdiendo incluso la propia esencia, que es lo que fomenta la igualdad y la equidad y la cohesión social. Tampoco quiero prolongarme mucho más, porque si no parece que os estoy aquí aburriendo en exceso. Creo que quisiera hacer una referencia también a la política comercial y a la política de inversión en relación con el compromiso de las dos regiones con el Acuerdo de París y las metas de descarbonización y de cuidado del medio ambiente, que nos exigen necesariamente combinar la apertura con la adopción de estándares y normas que son normas ambientales, que son normas laborales y sociales, que son más estrictas. Por tanto, el concepto tiene que ser un concepto unívoco. Y por esto creo que es importante el decir que hay que cambiar la narrativa que justifica los propios acuerdos de asociación entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe. Por tanto, no podemos hablar de meros tratados de libre comercio sin más, sino que tienen que tener un significado geopolítico también. Son herramientas para la autonomía estratégica de la Unión Europea y de América Latina, y en materia de desarrollo sostenible deben verse también como un espacio común de diálogo de políticas, pero de diálogo también de normas, para converger desde el punto de vista también de materia social, sin olvidarnos de la economía digital y de los estándares ambientales. Creo que al final es una oportunidad, pero todas las perspectivas que se puedan dar desde el punto de vista de los tratados de libre comercio y de ese ámbito de cooperación siempre deben estar basadas en un diálogo de igual a igual, y sobre todo para fortalecer esa autonomía de las dos regiones y sobre todo y al mismo tiempo del aspecto birregional de Europa y de América Latina. Compartimos, por tanto, estos desafíos. Creo que la Unión Europea también tiene que impulsar para sí misma una profunda transición de la sociedad, de la propia sociedad y también desde el punto de vista ecológico, para construir una renovada narrativa que movilice también la propia construcción europea.
Es el momento, yo creo que ese renacimiento de la Unión Europea en clave verde, en clave social, implicaría también ver las relaciones entre América Latina y la Unión Europea como una parte de ese pacto verde del que os mencionaba antes, y también del programa de recuperación que ahora mismo estamos poniendo en marcha, el Next Generation, con una agenda común de inversiones, de reformas que podamos hacer conjuntamente, y sobre todo cómo convergemos para regular esas transiciones verde, social, digital y económica, ambas partes de manera conjunta y de la mano. Creo que la forma en que la Unión Europea se afirma en sus valores y en su autonomía estratégica en el mundo hoy es insistiendo en ese contenido político y contenido social. Yo creo que ese contenido político por parte de la Unión Europea y ese contenido social, a lo que debe sumar necesariamente el aspecto ambiental y geopolítico de su proyecto, de integración frente a la rivalidad estratégica con otros actores que he mencionado, creo que deben ser aprovechados, y creo que es el momento óptimo para que formen parte de esa agenda conjunta entre la Unión Europea y América Latina. En definitiva, una relación de Unión Europea con América Latina y el Caribe renovada, actualizada y centrada en los nuevos desafíos y en los nuevos retos multilaterales en el orden internacional. Y estos desafíos, evidentemente, estamos en un momento de una coyuntura que es crítica, no es una coyuntura fácil, pero también abre múltiples posibilidades, no solamente para reforzar lo que significa la Unión Europea en este nuevo mapa geoestratégico, sino también las potencialidades que la América Latina y el Caribe debe tener también en su propio camino y en su propia planificación, de la mano también de la Unión Europea, que creo que es el momento adecuado para poder asumir este nuevo reto. Creo que la presidencia española, y ahora ya enlazo con la parte final, la presidencia española del Consejo de la Unión Europea en el segundo semestre del año que viene es una gran oportunidad, es una enorme oportunidad para afianzar esta relación. Afortunadamente sí se ha visto un cambio de mirada de la Unión Europea hacia América Latina y el Caribe, vamos a decir, en el último año. Creo que la labor que ha hecho también nuestro alto representante José Borrell, que es un defensor a ultranza en las instituciones europeas de esa mirada hacia América Latina, se va notando, y la posición de España en los distintos ámbitos de las instituciones siempre ha sido reiterativa en ese sentido. Evidentemente lo estamos haciendo de una manera oportunista, porque sabemos que la presidencia de la Unión Europea nos da una gran oportunidad. Y vamos a aprovechar esa gran oportunidad. Y ahora ya es más habitual que en las instituciones, cuando tenemos reuniones de trabajo, pues ya vean a América Latina y el Caribe, bueno, pues como una perspectiva, como si de repente es cuando abres los ojos y ves algo que antes no veías, ¿no? Pero también es verdad que tenemos la obligación de establecer una presidencia y un planteamiento muy sólido y muy consistente, de tal manera que perdure en el tiempo. No puede ser un planteamiento para 6 meses de presidencia, pero que no arraigue o que no tenga raíces. Por eso creo que ya desde ahora mismo estamos haciendo un trabajo muy profundo, muy interesante. Estamos abriendo ya ese propio debate en América Latina sobre ese nuevo contrato social. Vamos a hablar de las perspectivas conjuntas, cómo podemos abordarlo, cómo podemos seguir acompañando y al mismo tiempo cómo nos seguimos reforzando mutuamente, y creo que es una gran oportunidad para España, para América Latina y el Caribe, pero también para la Unión Europea. La Unión Europea no puede mirar hacia otro lado si quisiera reducir a verlo como un socio estratégico en el mapa geopolítico global, pues aunque solo sea por eso, pero tiene que mirar a América Latina. Evidentemente, las potencialidades de América Latina son infinitas,
y sobre todo está pues, el hecho de que es un continente que tiene unas potencialidades brutales en todos los aspectos, económicos, sociales. En cuanto a la economía verde, las potencialidades que tienen muchos países de América Latina yo creo que no tienen parangón en el mundo, y creo que pueden aportar mucho conocimiento, porque a veces parece que le vamos a enseñar siempre cosas a ellos, y esto no es así. Creo que hay mucho que aprender también de América Latina, y creo que es el gran momento. Nosotros tenemos una herramienta muy potente, que es la cooperación española, que llevamos allí presentes desde hace muchísimos años. Y creo que eso nos pone o nos sitúa en una posición de ventaja que debemos aprovechar. No todos los países tienen el conocimiento de América Latina que nosotros tenemos. Por ejemplo, Estados Unidos está muy interesado en colaborar con España, en hablar con España, sobre todo en Centroamérica, por nuestro conocimiento de ese continente, porque ellos se preocupan muchísimo por el tema migratorio. Nosotros nos preocupamos por el tema migratorio, pero por muchísimas más cosas, ¿no? Nuestra visión del tema migratorio o de los movimientos migratorios es una visión desde la perspectiva de derechos humanos, no desde la perspectiva de seguridad. Por tanto, las conversaciones o los diálogos son tremendamente importantes, pero hay que defender siempre cuál es nuestro enfoque de las cosas y de las posiciones, ¿no? Y creo que para ello tenemos la suerte, y por eso lo comenté antes, de contar con múltiples actores de la cooperación española que llevamos trabajando allí desde hace muchísimo tiempo, actores que están muy arraigados, con estructuras permeables permanentemente a lo que ocurre en América Latina. Eso nos permite tener un diálogo constante y sobre todo la información tremendamente realista del continente, y creo que ahí España sí que puede aportar muchísimo. Y vamos a aprovechar esta presidencia de la Unión Europea de una manera determinante. Y sobre todo en un momento que para la cooperación española es un momento de desafíos y de retos. Como os decía antes, estamos con un anteproyecto de ley nuevo del marco de nuestro sistema de cooperación, una ley que viene a sustituir a una previa del 98. La ley del 98 tuvo una enorme fortaleza, que la sigue teniendo, y fue respaldada mayoritariamente con un amplio consenso, no solamente de las fuerzas políticas, sino también de la sociedad civil, de todos los actores que en aquel momento conformaban el sistema de cooperación, y de ahí también viene su arraigo y su valor. Y el hecho de que permaneciera también en el tiempo. Pero también es cierto que estamos en el siglo XXI, que los actores son distintos, que en aquel momento no había Agenda 2030, que la Unión Europea tampoco desplegara su enorme capacidad de todo el trabajo y todos los programas que está desarrollando de objetivos al desarrollo. La cooperación delegada de la Unión Europea y que están ejecutando los estados son tremendamente importantes. Las comunidades autónomas, os decía antes, hacen cooperación, las entidades locales hacen cooperación, las ONGs cada vez tienen un papel más determinante y más importante en el desarrollo, y creo que era necesario además asumir compromisos políticos. Yo creo que también hay que decirlo así. La cooperación española llevaba más de una década con unos presupuestos tremendamente débiles y minorados. Por primera vez el año pasado hemos conseguido un incremento de más de 400 millones de euros para la cooperación española. La ley asume el compromiso literalmente en su texto del 0,7% de la renta nacional bruta destinada a ayuda oficial al desarrollo, y un 10% de ese cómputo destinado a ayuda humanitaria. Sabéis que la ayuda humanitaria es una de las grandes señales de identidad de España. La ayuda humanitaria, y lo visteis, yo creo que todos nos sentimos tremendamente orgullosos del sistema o en la implantación, el mecanismo que se puso en marcha la Unión Europea y a nivel internacional, que fue el mecanismo COVAX de donación de vacunas. España está entre los 5 primeros países del mundo. En América Latina somos el segundo país donante de vacunas, y creo que eso
son lo que os decía al principio, ¿no? Eso da muestra de lo que significa, de lo que es nuestro país, de lo que la sociedad española, los valores de la sociedad española transmite. Por tanto, hablamos de ayuda humanitaria, hablamos de ayuda al desarrollo y hablamos de ello desde una perspectiva de una política de Estado. Estamos hablando de una política de Estado, de una pieza fundamental de nuestra política exterior y no me cansaré de decirlo, de una política pública. Política pública y por supuesto una cooperación feminista, que eso también quiero recargarlo porque es una de nuestras señales de identidad. Pero no es porque lo diga yo, porque ahora estoy gobernando quien estamos gobernando, o porque lo diga el presidente Pedro Sánchez, es que es lo que se lleva haciendo desde que se hace cooperación en cualquier parte del mundo, gobierne quien gobierne. Por tanto, no debe tener ningún sentido peyorativo o negativo el decir que hacemos una cooperación feminista, porque al final estamos intentando abordar todas aquellas cuestiones que impiden la igualdad efectiva entre mujeres, niñas y hombres y luchar contra la violencia de género. Y en este sentido, ¿qué significa también? Vamos a intentar que en este nuevo escenario haya un refuerzo institucional muy importante, que haya una coordinación entre la Administración General del Estado, las comunidades autónomas, las entidades locales, cada vez más ministerios tienen programas de ayuda oficial al desarrollo. Es necesario que haya una coordinación también dentro de la propia Administración General del Estado para optimizar recursos. Hay que reforzar las vías de participación de la sociedad civil. El Consejo de Cooperación Español tiene que abrir también la puerta a nuevos actores que quieran formar parte de ese diálogo permanente. Y, por supuesto, hay que reforzar las instituciones o los actores que de primera mano hacen cooperación. La Fundación Carolina, la FIAP, la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo, que es la gran herramienta ejecutora que tenemos para desarrollar cooperación, también va a ver reforzada de manera muy importante sus recursos, pero también algo tan importante que estaba pendiente, que es cuidar a nuestras mujeres y a nuestros hombres cooperantes, a dignificar sus condiciones de trabajo, a que tengan una carrera profesional digna y sobre todo a que tengan una carrera profesional, porque hasta este momento esto no era posible. Necesitamos, me gustaría compartir la reflexión con vosotros y vosotras, necesitamos relevo generacional en la cooperación española. Hubo un boom, un acercamiento muy importante pues hace unos 20 años, donde hubo una incorporación de mucha gente al sistema de la cooperación. Aquí hay un ejemplo. Pero es verdad que ahora fue una de las primeras cosas que me llamó la atención cuando asumí la Secretaría de Estado, que al día siguiente hubo una reunión de responsables de programas de todos los países donde estamos por el mundo, que se hace normalmente en verano, por esta época, bueno, pues para poner en común el trabajo que se hace, para reorientar propuestas, para ver cómo encauzamos determinadas cuestiones, y me fijé en la media de edad. Entonces, la media de edad era una media superior, pues posiblemente de 35 años, 36 años, había ya pocos y pocas. La mayoría eran de 40 años en adelante. Entonces, necesitamos ese relevo generacional, pero claro, para ello, para hacer un llamamiento, necesitas también ofrecer unas condiciones de trabajo y una carrera profesional que permita desarrollar ese cometido pues con las condiciones necesarias, con unas retribuciones dignas, que el hecho de que estés en terreno no te permita volver a sede y que eso no suponga un freno en tu carrera profesional. En fin, un nuevo estatuto del cooperante y de la cooperante, muy importante, que vamos a poner en marcha. Y luego, bueno, hay una parte también importante que es la gran reforma financiera que está pendiente de nuestro sistema de cooperación. España necesita un modelo de cooperación financiera muy sólido para poder también interactuar en el mundo financiero para la captación de recursos. Entonces podremos hablarle de tú a Francia, a Bélgica o a Alemania, pero en este momento no disponemos de esa herramienta. Bueno, tenemos que empezar a pensar en ello también. Y ya para terminar, que no quiero tampoco alargarme mucho más, simplemente deciros que la cooperación española está en un momento tremendamente ilusionante
Es un reto fantástico porque es una gran oportunidad, pero también exige la gran responsabilidad de estar a la altura de las circunstancias. Y es cierto que nos tenemos que adaptar a las nuevas vicisitudes, esto que va tan rápido que lo que ayer es como las redes sociales, lo que es noticia ahora dentro de 5 minutos ya no lo es. Pero es cierto que el ámbito internacional va tan rápido que a veces no te permite recuperarte de una determinada situación cuando viene otra que se superpone, pero tenemos que estar preparados para eso, para responder a ese tipo de situaciones, pero lo que no debemos olvidar nunca es cuál es nuestra esencia y qué significa realmente la cooperación al desarrollo. Y ahí finalizo por donde empezaba. La cooperación al desarrollo nace fundamentalmente para combatir las desigualdades, la pobreza, la vulnerabilidad, las brechas, la desigualdad entre mujeres y hombres, la violencia de género contra las mujeres y las niñas, también para combatir el cambio climático, también para reforzar los servicios públicos, educación, salud global, otro concepto que trasciende ya el propio concepto de salud meramente dicho. Ahí España también puede aportar muchísimo. La pandemia ha demostrado que aquellos países que tienen sistemas públicos de sanidad pública pueden responder mucho mejor. Y creo que es el momento también de intentar aprovechar las oportunidades que tenemos encima de la mesa. Europa, afortunadamente, está haciendo una apuesta muy potente por el desarrollo y creo que España está siendo, además, un tractor importante en ese camino, y creo que con esa vista puesta en América Latina, creo que España puede jugar un papel fundamental. Ya lo jugamos en la Unión Europea, pero creo que la fortaleza, yo creo que la relación con América Latina nos da muchísima más fortaleza y muchísima más entidad. Y creo que no podemos tampoco dejar de mirar nunca a un trabajo que llevamos haciendo durante muchísimos años y, sobre todo, no desaprovechar el momento. Creo que la cooperación es lo que define a la sociedad española, porque son los valores de la sociedad española. Y quien cuestione la cooperación no conoce a su país. Así que, nada más. Muchas gracias, secretaria de Estado, muchas gracias, Pilar, por estas reflexiones y también pues esta llamada a la acción, ¿no? Y muy ilusionante, como has dicho, en efecto, el momento de la cooperación española y las oportunidades que abre esa presidencia española, ¿no? En la que tendremos ocasión de verlo en otras sesiones del curso, pues se está produciendo un alineamiento de los astros favorable, difícilmente repetible por procesos electorales, por coyuntura internacional, que realmente pues abre muchas oportunidades. Andamos un poquito justos de tiempo, pero yo quisiera pedirle a la secretaria de Estado que respondiera al menos a algunas preguntas, a algunos comentarios que pudierais hacer antes de pasar al descanso. Así que abrimos el foro, ¿no? Presentaros muy rápidamente también para que os podamos... Muy bien, conozco a Rosario. Sí, solamente un momento. Como estamos en streaming también, y aprovecho para saludar también a quienes nos están siguiendo, entonces para quienes intervengáis os vamos a pasar un micrófono para que puedan también escucharos quienes están al otro lado de la pantalla. Yo quería consultar respecto a la participación pública que usted hace referencia, ¿cómo cree que se puede optimizar? Dado que en Argentina, en mi país, por lo menos hay un gasto público desmedido y el sector político que busca incentivar el diálogo con la Unión Europea es el sector privado, sobre todo. Bueno, yo creo que no es incompatible una cosa con la otra. Creo que nosotros entendemos la política de cooperación al desarrollo como una política pública por antonomasia. Al final, ¿qué estamos aplicando? Estamos aplicando recursos públicos al desarrollo de las políticas para combatir pues, todo lo que os comentaba antes que tenemos como prioridades y objetivos. Pero fíjate que antes no lo mencioné. Dentro de los actores, cuando hablamos de la riqueza de actores en el sistema de cooperación o de ayuda al desarrollo, hay un sector que tiene un peso fundamental y que está queriendo participar cada vez más en el ámbito de la ayuda al desarrollo, que es el sector privado, y no lo mencioné. O sea, afortunadamente lo has mencionado tú ahora. Entonces,
cada país tiene sus circunstancias, ¿no? Y en situaciones de crisis económica, pues evidentemente cada gobierno, cada país decide cómo reorienta sus objetivos, sus presupuestos y hacia qué dedica los recursos públicos, que no son infinitos, son finitos y priorizas, ¿no? Pero creo que no es incompatible tampoco la participación del sector privado, un sector privado que cada vez quiere estar más presente, que creo que cada vez son más importantes las alianzas público-privadas. Creo que además esa es una perspectiva que está poniendo también muy en marcha, muy encima de la mesa la propia Unión Europea con el programa el Global Gateway. Es uno de los grandes reclamos que está planteando la propia Unión Europea, la propia Comisión, y simplemente porque no sobra nadie. Yo lo que sí me gustaría es que la perspectiva de lo público no desaparezca. O sea, bienvenido el ámbito privado, bienvenida la colaboración pública-privada, pero creo que sigue siendo muy importante que el sector público esté presente. Por lo que significa, porque al final, cuando hablamos del sector público, ¿de qué estamos hablando? Os lo mencioné, creo que he sido un poco pesada. Estamos hablando de servicios públicos fiables, sostenibles. Y claro, eso se consigue desde donde se consigue, y se consigue desde una perspectiva pública. Entonces, el hecho de que apostemos por el estado del bienestar, por una salud pública potente, por una educación pública potente, por sobre todo perspectivas de políticas de contenido social, sobre todo para los vulnerables, las personas más vulnerables. Entonces, yo creo que el binomio es tremendamente interesante y es muy oportuno. Pero no debe ser excluyente uno de lo otro, yo creo que se complementan, no debería ser un problema el que pudieran coincidir en ámbitos de colaboración y de trabajo. Creo que necesariamente vamos a ir por ese camino y yo creo que es bueno que vayamos por ese camino, pero también te digo, si me permites que te tutee, lo público no puede desaparecer de la ayuda al desarrollo, nunca. Si me permite, secretaria, abundar un punto, y es que muchas veces el debate en América Latina ha establecido una contraposición perniciosa, ¿no?, entre el papel del Estado como regulador, como tractor, como garante, ¿no?, y el sector privado con su capacidad de innovación, inversión, etcétera. Y yo simplemente sugerir que quizás a una autora, que es probablemente de las más sugerentes, innovadoras en este momento en el ámbito de la economía del desarrollo, que es Mariana Mazzucato. Entonces, Mariana Mazzucato tiene 2 libros que recomiendo vivamente. El primero de ellos, ya de hace algunos años, se llama El Estado Emprendedor. Y el segundo es Economía de Misión. Y además vienen muy al caso porque cuando uno examina cómo está construido Next Generation, ¿no?, y el programa de recuperación, transformación y resiliencia de la Unión Europea, que se basa justamente en esas alianzas público-privadas, en muchos sectores, por ejemplo, ahora tenemos que cambiar todo el modelo de movilidad hacia una movilidad sostenible, ¿no? Entonces, eso no se puede dejar simplemente al sector privado, al mercado, pero sin el sector privado y sin el mercado es imposible llevarlo a cabo. Entonces, las empresas del sector automotriz necesitan referentes claros en el ámbito regulador. Por ejemplo, que en 2035 se terminan los motores de combustión. Y eso es una norma adoptada en el ámbito que es propio del sector público. Y las iniciativas, por ejemplo, algunos de los PERTES que se han presentado, los PERTES son los programas, digamos, tractores, ¿no?, de Next Generation, en el caso de España, por ejemplo, en materia de baterías eléctricas, ¿no?, para la electromovilidad, se están haciendo con una combinación de fondos públicos y privados. Las empresas privadas probablemente el interés que tienen es seguir fabricando y amortizando la inversión que hicieron, seguir haciendo motores de combustión. Hay que obligarlas a cambiar, pero al mismo tiempo sin ellas no podemos hacer ese tránsito. Entonces, cuando uno examina esos ejemplos, realmente se encuentra que en el sustrato están muchas de las ideas de esta economista y que yo creo que es probablemente de las autoras que en este momento más ayuda a entender cómo debemos pensar el desarrollo socioeconómico en el norte y en el sur, ¿no?, porque, o en los países avanzados en desarrollo, porque realmente tenemos una problemática diferente, con asimetrías, pero compartida. Todos tenemos que cambiar el modelo productivo, ¿no?, en ese sentido. Perdón, secretaria, pero quería abundar sobre todo eso. Había también una intervención aquí. Bueno, yo creo que de todas maneras es el debate de toda la vida del Estado fuerte o el Estado... Entonces, bueno, yo creo que el Estado tiene que ser siempre lo más fuerte posible. Pero claro, es una posición ideológica, evidentemente. Bueno, enhorabuena por su intervención y quería comentar... Nombre también. Yo me llamo Lorena Caller, vengo de la Universidad de Jaén y quería, me plantea algunas cuestiones respecto a los esfuerzos para combatir el cambio climático o los tratados internacionales que se han suscrito
Y nos encontramos que al final, y se plasma además, que es lo que más pesimismo nos puede infundir a nosotros como profesorado, la polarización en la gente muy joven, la sensación de que el esfuerzo siempre lo hacen los mismos, cuando encontramos que China con los protocolos de contaminación no cumple, que India tampoco, nosotros cada vez hacemos un esfuerzo mayor. Y luego yo vengo aquí y me parece veo como una luz, ¿no? Pero luego la realidad es otra. La realidad es que está la sociedad polarizada, la sensación de llega un momento que dice, bueno, pues si ese no lo hace, ¿por qué nosotros tenemos que pagar esto? Y al final nosotros no sabemos tampoco cómo combatir esa sensación, ni tampoco, yo desconozco cuáles son las líneas que se puedan seguir o para combatir o para forzar, bueno, al cumplimiento, que al fin y al cabo es algo que nos afecta a todo el planeta. Cada vez muere más gente por la falta de calidad del aire, y lo que se haga en China o en la India también nos afecta a nosotros por mucho esfuerzo que nosotros hagamos. Y quería preguntar su opinión al respecto. Bueno, no es una respuesta fácil. Pero bueno, yo creo que hay que partir del convencimiento propio, ¿no? Sobre todo cuando estás en las instituciones y estás gobernando, eres gobierno. Y ahí sí que tienes que comprometerte. Entonces, yo creo que primero hay que empezar por un posicionamiento firme en ese sentido. Yo creo que el gran valor, además, que está teniendo ahora mismo la Unión Europea es el de capitanear, por decirlo de alguna manera, este discurso ecologista de transición verde, y sobre todo estamos hablando, el Pacto Verde al final tiene que trascender, pero tiene que empezar alguien a plantearlo, ¿no? Por supuesto, tienes determinados personajes gobernando que sabemos quiénes son, que mantienen unas posiciones muy retrógradas y que además te condicionan el mapa global, pero eso no significa que cada gobierno autónomamente tenga que hacer sus propios planteamientos. Yo creo que en este sentido el Gobierno de España está siendo tremendamente muy ambicioso y además sin ningún tipo de complejo, y está marcando en algunos ámbitos incluso la posición de la Unión Europea. Yo creo que la excepción, por ejemplo, la excepción ibérica que se planteó, que nadie pensó en su momento que pudiera ser verdad, pues al final ha salido. Y este efecto de tracción que está haciendo España con una sensibilidad, pero claro, otros países ahora están viniendo como a remolque, pero ¿cuánto tiempo lleva España defendiendo estos posicionamientos? Y seguramente si hablas dentro de España en determinados sectores o ámbitos habrá quien opine distinto, pero tú como responsable de políticas públicas o como responsable de un gobierno, tú tienes que marcar tu política. Bien, tu política esta, ya estás empezando por ahí. Luego, si formas parte de un ámbito mucho más global, en este caso puede ser la Unión Europea, pues hay quien tiene una atracción política más potente en este sentido y hay quien la tiene menos, como puede ocurrir en Naciones Unidas o como puede ocurrir en otros ámbitos multilaterales. Pero al final, yo creo que los países que sí apuestan por este tipo de posicionamiento tienen que ser contundentes en el plan, pero además con hechos. Una cosa es el discurso y otra cosa es la política con hechos. Y la política con hechos la ves cuando, por ejemplo, estableces un conjunto de medidas donde lo que favorece son, sobre todo, medidas alternativas de energía, fotovoltaica, solar, y estás haciendo algo para evitar la contaminación y para buscar energías renovables y energía limpia. Bueno, yo creo que eso es lo que hay que explicarle o lo que hay que contar, ¿no? Hay otras cosas que no dependen de ti, pero bueno, yo creo que primero hay que empezar cada uno en su propio compromiso político, en su ámbito competencial, y luego evidentemente trasladar esa posición al ámbito multilateral y que sirva de tracción para otros países. Pero yo creo que lo que más cala y lo que más puede convencer es la política cercana que tú ves en tu día a día, pues a lo mejor estableciendo ayudas para adquirir también esas energías renovables o esas energías limpias, o establecer o fomentar la industria que precisamente fomente ese tipo de energías. Claro, eso supone una inversión, es una decisión política. Yo destino mis recursos a este tipo de política verde, porque creo que este es el futuro y la transición ecológica tiene que venir por aquí y la transición verde tiene que venir por aquí, porque además estoy invirtiendo para las generaciones que vienen después. Es la única manera de enganchar a la gente joven y que se lo crea, porque con los discursos solos no lo vamos a conseguir. Bueno, dicho así de una manera muy genérica, ¿no? Vamos a dar una pregunta más allí. Y ya, lamento que no tengamos tiempo para mucho más, ¿no? No. Pero, porque si no nos vamos a comer el tiempo. Sí, allí al final, justo al final de todo. A ver. Soy Patricia de Brasil.
estoy en Salamanca haciendo un doctorado en antropología. Y bueno, pues hablaste de millones de euros, ¿no? También de un conjunto de directrices, digamos, programáticas, que son lo que deben de orientar en la visión de ustedes en dónde invertir, ¿no? Ahora, de todo, yo creo que hay una cosa que es muy importante y que creo que la primera intervención pues, es un retrato de esto, ¿no? Que es cómo lograr pues, construir una agenda que va a ser la agenda que va, bueno, pues, donde serán aportados los recursos que son de origen pública, si no estoy equivocada, ¿no? De una forma participativa, ¿no? Entonces, yo creo que este es un gran desarrollo para quien está haciendo, y es poco tiempo, ¿no? Son 6 meses que van a estar en la presidencia, perdón, en la presidencia. Pero bueno, pues hay un conjunto de experiencias, incluso en América Latina, creo, ¿no? De intentos de gobiernos que usaran formas y distintas formas y maneras para incorporar el conjunto, todo que tiene que estar en la mesa, ¿no? Utilizando o no nuevas tecnologías para hacerlo. Entonces, me gustaría escucharte más acerca de esto. Sí, voy a pues dejarte a ti si querías. Pues un gusto conocerte. La programación de los actos del desarrollo de la presidencia de la Unión Europea de España es cierto que son 6 meses, pero tiene un proceso de preparación anterior y va a haber reuniones previas, etc. Yo creo que el gran, diríamos, el gran hito de esa presidencia en relación con América Latina será la correspondiente cumbre de la Unión Europea-América Latina que se celebrará. Pero no se agota en sí mismo. Al margen de todo ello, habrá muchos otros foros de participación, de diálogo, de encuentro, donde además la sociedad civil, no solamente desde el punto de vista institucional, sino la sociedad civil podrá participar. Le daremos lo que comentaba antes. Lo importante es establecer lazos de diálogo y de comunicación para ver cómo podemos mejorar y cómo podemos construir. Y normalmente que venga de abajo arriba, ¿no? Creo que es como las cosas al final fructifican, ¿no? Es lo que comentaba en mi intervención. Primero necesitamos abrir espacios de diálogo, que ya lo estamos haciendo ahora, y luego, en función de esos espacios de diálogo, hacer cuál es la diagnosis de la situación y a partir de esas diagnosis, ¿qué hacemos, ¿no? Entonces yo creo que la gran idea es que de la presidencia puedan salir propuestas concretas en los distintos ámbitos y en el ámbito, pues puede ser en el ámbito de la transición verde, como puede ser en el ámbito de la salud global o de la seguridad alimentaria o de cualquier otra cuestión en relación con América Latina, pero existiendo previamente un diálogo donde haya una interacción y una participación. Eso ya lo hemos empezado a hacer. De hecho, yo estuve en Bolivia, en Santa Cruz, en Bolivia, en uno de ellos, donde estaban además representantes de varios países de América Latina, de Brasil, también había una compañera, y allí surgió una pregunta muy interesante que te va a gustar, José Antonio, porque yo le pregunté, era un debate, yo moderaba el debate y le pregunté, ¿se podría tomar como un nuevo contrato social las constituciones de cada uno de los países? Bueno, pues fue un debate interesante, sobre todo porque en Chile se está produciendo ahora mismo una gran cuestión con el tema de la constituyente. Bueno, quiero decir que lo importante no se va a ceñir únicamente a esos 6 meses. Evidentemente tendremos que hacer un trabajo previo antes, de mucha escucha activa, de mucha participación, para ver cómo somos capaces de concretarlo. Yo espero que en Brasil también haya aires de cambio y que las cosas vayan mejor. Bueno, muchísimas gracias. Sé que hay algunas preguntas más, pero tengo que pediros también que intentemos ajustarnos a los tiempos, ¿no? Porque también hay un espacio para seguir hablando sobre esto en la siguiente sesión. Nada, reiterar nuestro agradecimiento a la secretaria por esta espléndida, Pilar, por esta espléndida intervención. Muchas gracias.
Vamos a darnos un tiempo de pausa. Os pediría que sea en torno a 15 minutos, da tiempo a tomar un café, ir al baño, en fin, todas estas cosas. Y entonces comenzamos 12:20 y 25, comenzamos la siguiente sesión. No más tarde, por favor, porque es una sesión además también con varias personas y ya veréis que muy rica también en contenido.